Bienvenidos a Finanzas y Chelas, el podcast en el que hablamos de finanzas, pero sin todo el rollo. Me llamo Marcelo y mi objetivo durante cada episodio va a ser darte las herramientas, los conocimientos y las ideas necesarias para que puedas cumplir tus objetivos financieros, sean cuales sean. Es como sentarte a hablar con ese amigo que sabe de finanzas, de inversiones, pero con unas chelas. Así que si alguna vez te preguntaste qué es lo que tengo que saber sobre impuestos, mi retiro, mis inversiones, finanzas, para no morir en el intento, este es el podcast para ti. Amigos, bienvenidos a otro episodio más de Finanzas y Chelas. ¿Y qué se creen, amigos? Seguimos con nuestra saga de los ingresos pasivos y con la mini saga de la inversión en bienes raíces, que créanme, creo que esto es uno de los temas más padres de las finanzas y de tus finanzas personales, y es una de las cosas más chidas que puedes hacer si es que inviertes inteligentemente, etcétera. Digo, vivir de tus ingresos, tener dinero por estar sentado, está padre. Pero ya sé, mejor cambiámonos el nombre al podcast de los ingresos pasivos, pero les prometo que más adelante vamos a hablar de otros temas que pues también están buenos y que no necesariamente tienen que ver con ingresos pasivos. Pero bueno, amigos, hasta ahora nuestra aventura nos ha llevado por las fibras, que son, yo creo, la mejor forma en la que puedes empezar a invertir en bienes raíces si es que nunca lo has hecho. Luego hablamos del crowdfunding inmobiliario a través de fintechs con Brick.mx. Y si no sabes de lo que te estoy hablando, corre a escuchar los capítulos anteriores a este, porque para estas alturas ya pudiste haber invertido en un portafolio de 600 propiedades o algo así de loco. Pero bueno, amigos, si ustedes se imaginaban cuando yo les decía invertir en bienes raíces que iban a poder comprar una propiedad palpable, de concreto, de ladrillos que ustedes puedan tocar, pues les digo que sí se puede, y la respuesta a sus gritos en México es 100 ladrillos, que es otra fintech que en efecto te deja ser copropietario, amigos, de un inmueble que puede ser un edificio de departamentos, comercios, naves industriales, etc. Tú ponle el nombre que quieras aquí. En el capítulo pasado ya hablamos acerca de las fintechs, de su regulación, de todo lo que tenías que saber acerca de invertir con ellas, y más que nada de no morir en el intento si es que quieres invertir con las fintechs. De ahí fue que sacamos a Brick.mx. Así que en el capítulo de hoy no quiero pasar mucho tiempo en este tema, pero sí les recuerdo que cuando hablamos de fintech dijimos que las fintechs son más riesgosas por naturaleza. Así que te recuerdo que hagas tu propia investigación antes de invertir, y que más que nada no inviertas con dinero que no puedas perder. Esa, de hecho, es una de las grandes filosofías que tengo de inversión y creo que le pueden servir a mucha gente. Si ya lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir, pero ten en mente todo esto ahora que vamos a hablar de 100 ladrillos. Pero bueno, amigos, ahora sí, vámonos a lo bueno, que es 100 ladrillos y por qué debería importarte. Te recuerdo que, por favor, si te llevas algo chido de este capítulo, si te despejo alguna duda, por favor, compártelo, dale like, donde sea que puedas darle like, mándaselo a quien quieras mandárselo, porque de verdad me ayuda mucho y eso es lo que me inspira a seguir haciendo este tipo de capítulos. Pero bueno, 100 ladrillos. Ya dijimos que 100 ladrillos era una fintech que la primera gran diferencia con Brick es que, si bien es cierto los dos se dedican a la inversión en bienes raíces, Brick lo hace a través de deuda y 100 ladrillos lo hace principalmente a través de capital. En el episodio pasado, de hecho, comentamos justamente que esta era una de las grandes diferencias entre las plataformas fintech que se dedicaban a la inversión en bienes raíces, y que esto hacía una gran diferencia, ya que invertir en deuda, primero que eran a plazos fijos, los ingresos por el pago de la deuda tal vez no eran mensuales y la propiedad al final del día no era tuya, simplemente te iban a devolver tu capital y se acabó. Sin embargo, con 100 ladrillos efectivamente te vuelves el dueño de una propiedad, y mientras seas el dueño, pues vas a tener derecho a las rentas, que ahora sí son mensuales. Ya no hay nada de cada 3 meses, cada año, cada 6 meses. Tus rentas van a ser todos los meses y te va a llegar un depósito todos los meses. Pero más allá de eso,
tu propiedad también puede aumentar de valor por la plusvalía. Y gracias a esto llegamos a la famosa doble inversión de los bienes raíces, que es el retorno por las rentas más la plusvalía de la propiedad o lo que sea que estés comprando o de lo que seas dueño. Ahora, esto puede que suene muy bonito en el speech de ventas, pero la cruda realidad aquí es que no eres en sí el dueño de la propiedad como tal. Eres dueño de una parte del fideicomiso que es dueño de la propiedad. De ahí que esta inversión se pueda dividir en partes muy muy pequeñas, o como 100 ladrillos les llama, ladrillos, y que sea tan barato que puedas invertir en ellas. Alguna otra manera o de la manera tradicional, comprar una propiedad te costaría pues muchísimo dinero. De hecho, este sistema de fideicomisos es más o menos la misma forma en la que funcionan las fibras, pero obviamente las fibras lo hacen a una escala mucho, mucho más grande. Pero bueno, déjame contarte cómo es que empieza la historia con 100 ladrillos. Pues la historia en 100 ladrillos empieza, bueno, puede empezar de dos maneras. Puede empezar o con el señor vendedor o con el señor constructor. La diferencia es que obviamente en el primer caso, si llega un vendedor, o sea, alguien que tiene una propiedad, estamos hablando de un inmueble que ya está construido. Si es que llega un constructor o un desarrollador, es un inmueble que todavía no está construido y que justamente se está levantando dinero para poder, pues, construirlo. De cualquier manera, alguno de estos dos personajes le va a tocar la puerta a 100 ladrillos y 100 ladrillos pues hace todo su análisis, hace el famoso due diligence de la inversión, pone el inmueble, pone la oportunidad en su plataforma, capta el dinero de los inversionistas, genera el fideicomiso y al final del día compra la propiedad o le da el dinero al desarrollador. Y una vez que la propiedad ya está construida, ya está terminada o está dentro del fideicomiso, pues alguien tiene que encargarse de administrarla, ¿no? No va a generar rentas por sí sola. Y aquí es donde 100 ladrillos vuelve a entrar porque ellos se encargan de hacer toda la parte administrativa de la propiedad. Se encargan de buscar a gente que la quiera rentar, de darle mantenimiento y pues de todo lo demás para asegurarse que la propiedad sí esté generando las rentas que se prometieron. Obviamente todo esto lo hace por una comisión que se le cobra al fideicomiso y por ende al inversionista, pero más adelante vamos a hablar de esto. Finalmente, cada mes entrega las rentas a los inversionistas en su parte proporcional de cómo hayan invertido. Y pues luego todo esto se repite en el círculo de la vida, amigos, y así durante toda la vida de la inversión, de mientras seas dueño de la propiedad. Ahora, aquí hay algunos detalles, algunos puntos en cuanto al riesgo que te quisiera recordar. Primero, si estamos hablando de un inmueble que está en construcción versus uno que ya está construido, obviamente va a haber una diferencia de riesgo. El que ya esté construido va a ser menos riesgoso. Y es más, en 100 ladrillos también puedes ver oportunidades de inmuebles que no solo ya están construidos, pero ya están rentados. Entonces, los que ya están rentados representan menos riesgo y por ende tienen retornos un poco más bajos. Por lo que he visto hasta ahora, 100 ladrillos tiene propiedades de todo tipo. Como te dije, ya están construidas, están en construcción, ya están rentadas. Y no solo eso, pero también tienen muchos tipos de usos de propiedades. Pueden ser propiedades de vivienda, de comercio, de bodegas. Todo esto al final son factores cualitativos que pueden afectar tu inversión. No te podría decir cuál de todos estos es mejor porque nos podríamos pasar horas hablando de esto, créeme, horas. Pero sí te recuerdo que este es un factor que deberías tener ahorita en consideración. Si me preguntas a mí personalmente, me gusta invertir más en las propiedades de tipo industrial como bodegas, naves industriales, simplemente porque creo que son activos un poco más seguros, son activos que son un poco más diversos, más dinámicos, se los puede usar para muchas cosas y casi siempre están en demanda. Pero, de nuevo, esto sí ya depende mucho de ti y depende de la propiedad específica. Pero bueno, regresando a nuestra fabulosa historia, digamos que después de algunos años de que tú hayas recibido las rentas de tu propiedad todos los meses, decides
salirte de tu inversión, decides, ok, ya estuvo bueno, voy a vender los ladrillos que tengo, quiero recuperar el dinero que invertí. Pues 100 ladrillos también tiene una opción de mercado secundario, que básicamente es donde los inversionistas de toda la plataforma pueden ofrecer los ladrillos que han comprado. Y esto funciona como un bill mercado, amigos. Cada inversionista pone el precio de sus ladrillos y por esto me imaginaría que aquí es donde entra la plusvalía. Si compraste los ladrillos de una propiedad en cierto momento y los estás vendiendo en el futuro, pues los puedes vender a un precio mayor justamente por la plusvalía. Y con esto hemos cerrado el círculo de lo que yo creo es una inversión típica en 100 ladrillos. Ahora, amigos, si se dieron cuenta de algo, en toda esta historia que les acabo de contar, 100 ladrillos está involucrado prácticamente en cada paso, desde que el desarrollador o el vendedor vino a tocarles la puerta hasta el momento en el que tú compraste la inversión o el ladrillo, ellos lo estuvieron administrando y más adelante te dieron la forma de que pudieras venderlo y salirte de la inversión. Ahora, creo que es justamente aquí donde está el negocio de 100 ladrillos. Yo imaginaría que en cada paso en que 100 ladrillos tiene un contacto con la inversión, generan algo de ganancia, pues a través de las comisiones y pues de muchas otras formas que pueden hacerlo. Especialmente durante la parte de la administración. Creo que aquí la idea es que si 100 ladrillos llega a crecer como una bola de nieve y administran chorrocientas propiedades, esto les puede dar acceso a muchos ahorros por economías de escala. No es lo mismo que llegue un administrador de propiedades con 10 propiedades a que llegue 100 ladrillos a tocarles la puerta y le diga, mira, soy 100 ladrillos, tengo 10,000 propiedades en toda la república, ¿cuánto me vas a dar de descuento? Aquí en realidad sí estoy especulando, esto ya depende mucho de cómo 100 ladrillos maneje su negocio en la parte de atrás, por así decirlo, o sea, la parte que no vemos los inversionistas. Y todo esto te lo digo un poco para que entiendas cuál puede ser el negocio de 100 ladrillos, cuál es su motivación, de dónde están sacando su lucro, por así decirlo. Al final del día son una empresa que debe lucrar. ¿Y por qué creo que esto es tan importante? Porque mi objetivo, como ya te lo he dicho antes, es que entiendas en lo que estás invirtiendo. Creo que es lo mejor que puedes hacer antes de invertir, ya sea en la bolsa, en fintechs, en lo que sea. Entender en lo que estás invirtiendo es crucial, especialmente cuando ya estamos empezando a hablar de productos más complejos, pues como las fintechs, como 100 ladrillos o cualquier otra fintech que haya allá afuera en el vasto mundo. Pero bueno, hablemos de la plataforma de 100 ladrillos y creo que en este aspecto ellos funcionan de una manera muy similar a otras plataformas como Brick, por ejemplo. Tienen una lista de oportunidades y en cada oportunidad te muestran información sobre la propiedad, la ubicación, quién es el desarrollador, el valor de cada ladrillo, la renta esperada por ladrillo, que esto es un dato importante, y el mínimo de ladrillos que deberías comprar, que pues junto con el precio por ladrillo te da el mínimo de la inversión. Aquí, en el caso de que compres una propiedad en el mercado secundario, no hay mínimo de ladrillos. Bueno, el mínimo es un ladrillo, pero tú me entiendes. Ahora, creo que 100 ladrillos tiene la información necesaria. Creo que podrían trabajar un poco más en su presentación y en su diseño. Digo, la información está ahí, simplemente tal vez no es tan intuitiva o no tiene todos los datos como Brick. Y ustedes saben que me encantan los datos. Digo, empezaron hace no mucho, si es que no me equivoco. No llevan mucho tiempo operando todavía, o por lo menos no dando la cara a los inversionistas de crowdfunding. Entonces, creo que en el futuro puede cambiar. Estoy dispuesto a darles un poco más de tiempo para ver cómo van evolucionando. Y por lo que he visto hasta ahora, sí puedo decirles que han estado añadiendo varias funcionalidades. Especialmente la parte del mercado secundario, creo que es algo relativamente reciente. Y esto no lo mencioné antes, pero 100 ladrillos también está 100% regulado por la CNBB y te retiene el ISR. Más adelante también vamos a hablar de esto. Entonces sí, amigos, el SAT también ha extendido su manto sobre ellos. No se les va nada. Pero bueno, ya te he contado de cómo funciona 100 ladrillos, te he contado cuál es la idea detrás. Vamos a hablar un poco de lo feo de 100 ladrillos.
Y para empezar, creo que en general como inversión no lo pondría ni como la primera ni como la segunda opción si es que estás buscando invertir en bienes raíces. ¿Por qué no lo haría? Como dije anteriormente, pues creo que la mejor forma para empezar son las fibras. Y después de las fibras tal vez iría con fintechs de deuda, simplemente porque son un poco más fáciles de entender y porque son un poco más seguras al tener toda la parte del colateral. Después de estas dos pondría 100 ladrillos por el hecho de que 100 ladrillos no tienen ningún tipo de colateral. Si algo pasa con la propiedad, si no se renta o etcétera, pues no hay ninguna garantía de que te vayan a pagar tu dinero, ya que tú estás invirtiendo justamente con este tipo de riesgos. La segunda parte que no me termina de convencer de 100 ladrillos es todo el tema de la plusvalía y de la venta. La cosa aquí es que si en algún momento quieres liquidar tu inversión, y créeme que vas a querer liquidarla en algún momento, estás condicionado al mercado de 100 ladrillos, que tengo mis dudas acerca de qué tan líquido puede ser. ¿Y a qué me refiero con todo esto de que si es líquido o no? Puede ser que tengas que bajar el precio de tus ladrillos porque nadie quiere comprarlo al precio que tú lo hayas puesto. Así sea que 100 ladrillos te haya dicho que la plusvalía proyectada está al 10%, al 5% o a lo que sea, y tú hayas hecho los cálculos y eso es lo que le estás agregando a tu ladrillo. Si al final del día nadie te lo quiere comprar, no lo puedes vender a ese precio. Entonces estarás obligado a bajarle el precio a tu ladrillo y puede que de ahí salgan pérdidas. Entonces, este es un punto muy importante que debes tener en cuenta antes de invertir en 100 ladrillos. Esto me lleva a decirte que la inversión a 100 ladrillos, como pues cualquier otra inversión en un bien inmueble, tiene que ser a largo plazo. Tienes que darle tiempo a 100 ladrillos, a la inversión que hiciste en 100 ladrillos para madurar y darle tiempo a las rentas para que puedan actuar, te devuelvan lo que invertiste y luego que en base a la plusvalía puedas generar de verdad unos retornos cuando ya quieras salir de la inversión. Y cuando digo largo plazo, ahora sí que me refiero a por lo menos unos 5 años, si no es que 10 años. Ahora, esto me lleva a otro punto y es que si estamos hablando de plazos tan largos, ahora sí empezaría a preguntarme, wow, ¿de verdad creemos que 100 ladrillos va a estar aquí en 10 años? ¿Qué pasa si en algún momento 100 ladrillos quiebra? ¿Qué pasa con nuestras propiedades? ¿Qué pasa con todos los fideicomisos? ¿Quién va a administrar esas propiedades? No lo sé. De verdad es que al hablar de plazos tan largos como 10 años, creo que estos ya se vuelven preguntas un poco más válidas, por así decirlo. Digo, nadie las piensa, pero créanme que puede pasar. Pero bueno, amigos, al final del día, ¿recomiendo o no recomiendo 100 ladrillos? ¿Por qué lo estoy trayendo aquí? Pues obviamente teniendo todos los puntos anteriores en cuenta, te diría que sí recomiendo 100 ladrillos. Principalmente por algunos puntos. Primero, creo que es una inversión que sí te puede generar retornos. La pregunta entonces sería si te puede generar mejores retornos que alguna otra opción, como el mercado de valores, como las fibras, etcétera. Pero creo que al final del día puede que sí hay una posibilidad de que pierdas tu dinero, no te voy a engañar, pero puede que sea interesante el retorno al que ahora tienes acceso. En segunda, te lo recomendaría primero porque es una renta mensual, de verdad es una renta mensual y no hay muchas otras opciones, o por lo menos opciones que yo tenga conocimiento, que hagan esto de darte una renta pues mensual, periódica, o que estén comprometidas a eso. Y eso es interesante y de verdad te puede llegar a motivar el ver que tu dinero ya está actuando pues de una manera tan pronta, por así decirlo. La tercera razón por la que sí te la recomendaría es que te da un poco exposición a todo el mundo de la inversión en bienes raíces, pero bienes raíces de carne y hueso, de ladrillos, que, que más adelante te pueden servir todos estos conocimientos, te pueden servir para cuando ya quieras comprar una propiedad por tu cuenta. Eso ya es una inversión muchísimo más importante a la que sí le deberías dedicar más tiempo. Y si estás un poco ya expuesto a los mercados, ya conoces un poco la zona, sabes más o menos cómo funciona todo esto, 100 ladrillos puede ser, por así decirlo, una introducción
que tampoco requiere muchísimo de tu dinero. Entonces, como te dije, no sería ni la primera ni la segunda opción. Sería mi tercera opción y tampoco te recomendaría que invirtieses muchísimo dinero en 100 ladrillos. Ahora esto sí te lo dejo a tu criterio, pero esa es más o menos mi opinión, por así decirlo. Ahora sí, en una escala de 5 amigos, les doy 3 chelitas a 100 ladrillos porque creo que todavía le falta un camino para mejorar en la parte del diseño, el número de oportunidades, un poco la experiencia de usuario y las comisiones. Y, ay amigos, tengo muchas cosas que decir acerca de las comisiones, pero aquí vamos. Como les dije la semana pasada, al final del episodio en Brick, lo dividí en... Había 3 puntos que eran comisiones, impuestos y rendimientos. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora para 100 ladrillos. Las comisiones en 100 ladrillos, no hay forma bonita de decirlo, amigos. 100 ladrillos es caro. O por lo menos yo pienso que es caro. Primero que nada, te cobran un 10% de las rentas mensuales que te van a depositar. Así que el número el número que veas ahí de renta por ladrillo en cada oportunidad, recuerda que le tienes que quitar el 10%, que es la comisión de 100 ladrillos. Creo que esto se me hace algo elevado, pero manejable todavía. Y en segundo, te cobran un 5% de comisión por la venta de tus ladrillos en su plataforma. Y recuerda que es la única forma en la que puedes vender tus ladrillos. Esto sí se me hace atrozmente elevado. Pero bueno, pasemos a los impuestos. El segundo punto. Según conversaciones que he tenido con algunos de sus agentes, y déjame decirte que su servicio al cliente por hasta ahora ha sido bueno, pero entiendo que ellos retienen primero el 10% del ISR en cada renta que te pagan y cobran, me dijeron, 2/3 del IVA en cada una de las rentas. Ahora, yo imaginaría que te dan algún tipo de constancia de retención para que luego tú puedas ir con el SAT cuando estés haciendo tu declaración y presentarlo y decir, pues bueno, aquí me cobraron mi ISR. Por último, amigos, tenemos los rendimientos. Y según esto, según un estimado rápido, esto es mío. Si le quitamos la comisión y un poco los impuestos que te retienen, más o menos vas a estar teniendo un 85% de la renta por ladrillo que ves en la página de internet. Ten esto muy en cuenta antes de invertir y al hacer tus propios cálculos. El rendimiento varía mucho dependiendo de la oportunidad, así que te diría que les eches un ojo antes de invertir y que no inviertas en la primera oportunidad que veas, así sea que parezca la mejor oportunidad del mundo. También aquí tengo otro comentario y es que 100 ladrillos tiene una calculadora de rendimientos en su plataforma. Y aquí un par de advertencias. Primero, ten en cuenta que, como te dije, no vas a estar recibiendo el 100% de la renta que te van a decir, así que el retorno por renta que ellos tienen en su calculadora no es el retorno real que tú vas a tener. Y segundo, parte importante de la inversión en 100 ladrillos es todo esto de la plusvalía. Y ellos ahí tienen unas proyecciones de plusvalía. Pero si te soy sincero, en general he visto que son muy, muy generosas. Y no solo aquí son generosos, sino también en su proyección de las rentas, ya que la renta que ves en la página de internet, renta por ladrillo, entiendo que es la renta que recibes si el inmueble está ocupado al 100%. Y las proyecciones que tienen en su calculadora, por lo menos todas las que yo he visto hasta ahora, parten de asumir que el inmueble va a estar rentado al 100% y créanme que esto es muy difícil en bienes raíces. Si queremos ser algo conservadores, por así decirlo, yo lo pondría como a un 80%, tal vez, quién sabe. Por todo este tipo de cosas sí te recomendaría mejor tú haz tus propios cálculos, ten en cuenta más o menos este porcentaje del 80% de ocupación del inmueble. Ten en cuenta de que vas a recibir solo un 85% de la renta.
más o menos llega a un cálculo. No tienes que ser como así exacto, no tienes que llegar al número exacto, pero todos estos porcentajes te pueden dar como una aproximación, por así decirlo. Y también te diría, no confíes al 100% en su plusvalía. Ahora sí que yo no tengo una regla para la plusvalía, pero no sé, tal vez bájale un poco al porcentaje que te esté dando 100 ladrillos. De nuevo, todo esto depende mucho del mercado. Esto no lo controla ni 100 ladrillos ni ninguno de nosotros. Pero bueno, amigos, eso era lo que tenía para esta semana. Ya tienes todo lo que necesitas para poder invertir en 100 ladrillos. Te diría, si lo vas a hacer y todavía no estás seguro, sí, aviéntate, pon un poquito de dinero si es que ya has invertido en todo lo demás que hemos hablado. Y como te decía, mi objetivo aquí en realidad no es ni siquiera recomendarte una u otra opción, es simplemente ponerte el menú de opciones para que tú escojas qué es lo mejor que se puede adaptar a ti. Y que al final pues tú tengas la información que necesitas para tomar una mejor decisión. Pero bueno, con esto, amigos, me complace anunciar que hemos llegado al final de la saga de ingresos pasivos, aunque créanme que esto no ha muerto del todo, va a regresar. Y pues, ¿qué nos depara el futuro? Ya lo verán, tengo algunas cosas para más adelante, así que sigan aquí con el podcast, pero por ahora, mejor vámonos al dónde está lo bueno de esta semana. ¿Dónde está lo bueno, amigos? Ya se la saben, y para el episodio de hoy volvemos, amigos, al gran mundo de los libros de negocios, de liderazgo, etcétera, porque créanme, no nos va a dar la vida para leer todo el material bueno que hay allá afuera. Y el libro que tenía para este episodio es uno que muy probablemente ya lo hayas escuchado si es que sigues a las personalidades en Twitter, si sigues las cuentas en Instagram, ese youtuber de emprendimiento o simplemente tu jefe o algún amigo te lo ha de haber recomendado, y se llama Good to Great de Jim Collins. En español, si no me equivoco, se llama Empresas que sobresalen, es un libro de tapa roja. Y básicamente de lo que trata el libro es de esta investigación de este autor Jim Collins, que duró más o menos 5 años, en el que tenía pues un grupo de empresas que las dividió en dos categorías. Primero, las empresas que sobresalían, y segundo, las empresas que simplemente se quedaban pues en algo bueno, no llamémoslo mediocre, pero simplemente en algo bueno, aquellas empresas que pues no dieron el salto. ¿Y por qué hacía esto? Pues todos estos grupos de empresas eran comparables. Básicamente ambos grupos habían empezado prácticamente con los mismos recursos, del mismo nivel, pero unas empresas sí habían dado el salto y otras no lo habían hecho, a pesar de haber enfrentado básicamente los mismos retos, los mismos cambios de las industrias, etcétera, etcétera, etcétera. Y de verdad te lo digo, si nunca has leído un libro de negocios, si no estabas muy interesado en el tema, este es el libro para ti, porque créeme que habla de muchas cosas que no solamente tienen que ver con los negocios, sino que van mucho más allá, van a temas de liderazgo, van a temas de cómo funcionan las organizaciones humanas, cómo hacer que un grupo de personas de verdad genere un cambio en una institución y empiecen a trabajar no por ellos mismos, pero para el beneficio de la institución que es más grande que ellos, o el beneficio de la empresa, de la organización, etc. Uno de los puntos que más me gustó de este libro, primero fue que el autor Jim Collins decía que el cambio no se dio en un solo momento, sino que fue algo sostenido en el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Y es que durante toda la época, durante todo el estudio que le hicieron a estas empresas, no hubo un solo momento en el que dijeron, aquí fue el momento en el que esta empresa dio el salto. Fue algo más paulatino. Y aquí es donde introducen este concepto del flywheel, que no sé cómo se traduce al español, pero básicamente imagínense que es una rueda muy pesada que al inicio toma algo de tiempo en poderse mover, pero una vez que ya tiene la suficiente fuerza, empieza a moverse por su propia inercia y cada vez se mueve más y más y más rápido. Pero pues como te digo, lo bonito es que al final se mueve por sí sola.
y se mueve de una manera sostenida. Entonces esto un poco me hace pensar en que así son los proyectos, amigos, así son los proyectos, las empresas, las organizaciones. Probablemente al inicio van a requerir de mucho esfuerzo, de mucho tiempo, pero al final del día, con constancia, con simplemente hacer un esfuerzo diario, con seguir tratando de mover esa piedra, esa rueda, al final del día va a volverse algo más grande y va a tener vida propia. El segundo punto importante, y no le puedo hacer todo el énfasis que se merece porque ya se me acaba el tiempo, y es que el autor Jim Collins ponía que el cambio no vino de una sola persona, sino que vino de un equipo de personas. Y él ponía primero al equipo de personas antes de que tener un plan maestro o tener pues todas las respuestas en la cabeza. Eran más tener personas comprometidas con el proyecto. Y básicamente es eso, amigos. Como les dije, no le puedo hacer suficiente honra a este libro en tan poco tiempo, pero sí está súper recomendadísimo. Y eso era lo que tenía la semana de hoy. Gracias por quedarte hasta el final, y como siempre, si crees que esto le puede ayudar a alguien, compárteselo, me ayuda muchísimo, y yo te veo la semana que viene. Chao.